¿cierto? Aquí estaría el colector. El sentido de la corriente de esta fuente es de colector hacia emisor. Beta F por IB. Siendo IB la corriente que va de la base hacia el emisor. Bien, ese es entonces el equivalente del transistor. Y ahora le voy a agregar lo externo, las resistencias RE y RC. Una está en el emisor, la otra en el colector. Sobre la resistencia RC tomamos la salida y aplicado al emisor estaría la señal BS. Bien, ese es nuestro circuito. El circuito de corriente alterna con el modelo simplificado sustituyendo al transistor. Bien, ahora a partir de este vamos a obtener los parámetros del amplificador. Tenemos que calcular entonces la ganancia en voltaje, el par de resistencias RO y RI, ¿cierto? Y con ello ya podemos avanzar hacia la ganancia en corriente o directamente ganancia en potencia. Sí, empecemos con la ganancia en voltaje. El método que habíamos aplicado es ir de la salida hacia la entrada. Entonces me voy a dirigir a esta parte y digo, VO es el voltaje sobre la resistencia RC. ¿Qué provoca ese voltaje? La corriente de esta fuente, ¿cierto? Entonces, a través de RC circula una corriente que es beta F por IB. Pero lo hace de abajo para arriba. Entonces va a polarizar más por donde entra, menos por donde sale. ¿No? Esa diferencia en potencial entre el positivo de referencia para la salida y el negativo que genera la corriente hace que debamos escribir BO como menos RC por beta F y B. ¿Cierto? Lo mismo habíamos analizado en el emisor común. Bien, ahora pasamos a buscar la relación entre IB y quien genere esta corriente, ¿sí? Vean que en el circuito de entrada, BS, que es una fuente de voltaje, está en paralelo con RE y con RP. Entonces, el mismo voltaje BS cae sobre RE y cae sobre RP. Por lo tanto, en aplicación de la ley de Ohm, puedo decir que IB es resistencia por, perdón, voltaje sobre resistencia, ¿no? Voltaje sobre resistencia. Intensidad de corriente es voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje ves? Sobre RP, ¿cierto? Pero aquí también tenemos el tema de la inversión de fase. La corriente IB va de abajo para arriba, entonces va a polarizar más, menos.
¿sí? Y aquí supongo que tengo más menos en BS. Entonces están en oposición el polo positivo de BS con la referencia negativa del voltaje en la resistencia RP. Y eso lo resolvemos simplemente con signo menos acá. Bien. Entonces ahora sustituyo ID de la segunda ecuación en la primera. Y con eso tengo que BO es C beta F, y en lugar de IB pongo menos PS sobre dpi. Entonces menos por menos da más, ¿cierto? RC beta F sobre dpi BS. Y por último, la ganancia en voltaje, como está definida, es BO sobre BS. Entonces, dividiendo esta última expresión entre BS, tengo RC beta F sobre EDP. ¿No? Vean que es en valor absoluto lo mismo que teníamos para el amplificador de emisor común. Nada más que este es positivo. Entonces, el amplificador base común tiene la misma ganancia en voltaje que el amplificador de emisor común, el que habíamos dicho que es alta su ganancia en voltaje, pero a diferencia de él, el amplificador de base común no invierte. Bien, entonces tiene alta ganancia en voltaje, pero sin inversión. No, voy a anotar eso. Ahí está. Sin inversión. Ahora calculemos las resistencias de entrada y salida. Con la resistencia de salida creo que no hay problema. ¿Sí? Resistencia de salida, decíamos, es la que se ve desde la posible carga. Entonces aquí es donde voy a poner mi carga y desde ahí veo RO. Condición para la evaluación de RO es anular fuentes independientes. Entonces debo anular esta fuente de voltaje. Se anula por cortocircuito, porque es fuente de voltaje. Entonces eso va a provocar que ID sea 0, ¿sí? Porque estoy cortocircuitando esto. Entonces ID es 0, por lo tanto la corriente de esta fuente también es 0. Corriente 0 quiere decir circuito abierto. Entonces está abierto esto y lo único que veo desde la salida, que lo voy a llamar RO, es RC. ¿Cierto? Entonces, sin mayor dificultad decimos que RO es igual a RC. Ahora vamos a calcular RI. RI es la resistencia que se ve desde el generador de señal. Este aquí. ¿No? Y bueno, el tema
pasa ahora por lo que habíamos visto en anteriores circuitos. Si no hubiera la fuente dependiente, sin esta fuente, ¿qué veo desde la fuente de S? Veo RE en paralelo con RP. Ahora, ¿qué efecto tiene la fuente de corriente dependiente? Como ya habíamos visto, la fuente de corriente en el nodo emisor se suma con la corriente IB. Entonces, a través de RE circula una corriente igual a 1 más beta F por IB. ¿Cierto? Uno más beta F por IB. Entonces, si voy a considerar ahora, como ya trasladé el efecto de la fuente hacia el interior, es decir, he visto que afecta a RE multiplicándolo por 1 más beta, ¿no? Entonces ahora ya puedo obviar la fuente, ya le puse el efecto a RE, y ahora digo, RI es el paralelo de RP, ya no con solo RE, sino con RE multiplicado por 1 más beta. ¿Bien? Entonces, RI, con lo que completamos el modelo del amplificador, es RP paralelo con 1 más beta F RP. Y bueno, esta resistencia RI, al ser RE casi del mismo tamaño que RI, pero multiplicada por 1 más beta es mucho más grande, entonces en el paralelo siempre predomina la menor, y la menor vendría a ser RP, ¿no? Entonces tenemos resistencia de salida, RC, que es del orden de 1 K, digamos de valor medio, resistencia de entrada del orden de RP, que también es más o menos de 1 K, o sea, media. Entonces, nuestra ganancia en corriente se vería reducida en ese sentido, ¿no? Bien, entonces con esto habríamos terminado el tema de los amplificadores con un solo transistor. ¿Ya? Bueno, esto no es tema del primer examen. Los temas del primer examen son solamente el diodo, el amplificador y el transistor en corriente continua.
El diodo, bueno, básicamente lo que tenemos del diodo de unión, las relaciones voltaje-intensidad, la relación de transferencia que se establece en un circuito con diodo, aplicaciones del diodo, simplemente el rectificador, tanto de media onda como de onda completa, sin filtro y con filtro. El amplificador de señales, ¿cierto? Toda la teoría del amplificador, sus características, sus modelos. Y por último, el transistor de JT en corriente directa, es decir, polarización únicamente. Bien, esos son los temas del primer examen. Les pasé un práctico. Entonces, ese práctico deben resolverlo. Lo convierten en PDF, lo suben a la plataforma y tiene un valor de 20% de la nota del parcial. Ya, ahora lo que quería hacer un poquito es ver, seguramente no han revisado todavía el práctico, pero si alguien lo ha hecho y tiene alguna duda, podríamos ver de absolver esas dudas. O de lo contrario, podríamos hacer algunos problemas similares a los del práctico. Bien, ¿qué dicen? ¿Alguien ha revisado el práctico? ¿Ha intentado hacer algo? No, todavía ingeniero. Si pudiéramos hacer uno para practicar, uno Ya, parecido, uno de práctica. hagamos algo parecido entonces. Está. Ingeniero, buen día. Buen día. En las 5 yo tengo duda. 5. ¿Qué dice la 5? Considere el amplificador de la figura cuando la entrada es 60 milivoltios. La corriente en la entrada es 500 microamperes. En la carga de 120 ohmios se verifica un voltaje de 5.4 voltios. Calcule ganancia en voltaje, corriente y potencia. Ganancia en decibeles, máximo voltaje de entrada. Potencia en la carga, etc. Bien. Podríamos hacer uno similar, ¿no?
Entonces, parecido al 5. Hagamos algo. Sí. Tenemos un amplificador que se alimenta con 10 voltios. Menos 10. Listo. Entonces vamos a ponerle números, ¿eh? Vamos a decir que cuando BS es de 60 milivoltios y S es 400 microamperes. Y el voltaje de salida es de 8 voltios sobre una carga de 100 ohms. ¿Ya? Entonces queremos primero calcular ganancias. En voltaje, en corriente y en potencia. Bien. La ganancia en voltaje. Ganancia en potencia no es más que voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Conozco el voltaje de salida. El de entrada 60 milivoltios. ¿Cierto? Entonces la ganancia sería ¿cuánto? Ahora. $133, estoy bien. 103. No tiene unidades, ¿cierto? Que voltio con voltio se cancelan, entonces es un número simplemente. Ahora, para la ganancia en corriente, necesito saber la corriente de salida y la corriente de entrada. La de entrada la conozco, ¿sí? La de salida no, pero puedo calcularla con la ley de Ohm.
Esto es BO sobre RL. ¿Sí? Conozco BO, conozco RL, puedo calcular IO. ¿Cierto? BO 8 dividido 100. Y eso dividido 400 por 10 a la menos 6 micro. ¿Cuánto es eso? ¿200? ¿Estoy bien? Sí, ingeniero. 200, ok. Listo. Tengo ganancia en voltaje, ganancia en corriente, la ganancia en potencia no es más que el producto. $26,660. Este número, que es un tanto difícil, digamos, de manejarlo, ¿no? Porque no tiene unidades, se suele escribir en decibeles. Y para eso hay que calcular el logaritmo, ¿cierto? Esta potencia. Así, ¿no es? 10 por logaritmo de AP. ¿Cuánto es eso? $44.25, ¿cierto? Decibeles. ¿No? Bien. Seguimos entonces. ¿Dónde estamos? Aquí. Inciso A, terminamos ya con la ganancia en potencia expresada en decibeles. Ahora vamos al inciso B. Queremos calcular el valor máximo de BS para, se me olvidó la A, para que la salida aparezca, empiece a saturarse, ¿no? O sea, bueno, con los datos que tenemos, no se conoce exactamente cuál es el voltaje de salida al que ya aparece saturada, pero podríamos remitirnos directamente al valor del voltaje de alimentación. Cuando no hay el dato del voltaje de salida en saturación, simplemente tomamos el voltaje de alimentación. Entonces esto nos da un límite ya de el voltaje de entrada. ¿Bien? Aquí
si no ha llegado a la saturación, siempre se va a cumplir esto, ¿no? Una vez que la salida pasa ya del nivel de saturación o está muy cerca de él, deja de cumplirse esta relación porque cae la ganancia, ¿no? Mientras no ocurra eso, la ganancia en voltaje es una constante. Entonces, suponemos que hasta ese nivel de alimentación todavía está plana la respuesta. Entonces, partiendo de esto, si yo coloco Vs máximo, voy a obtener Vo máximo. ¿Sí? Y ese Vo máximo es el que asumo como el Vo de saturación. ¿Ya? Y lo tomo como el voltaje de alimentación. Entonces, de aquí puedo despejar Vs máximo. ¿No? VCC en este caso es 10 voltios. Y la ganancia en voltaje 133.3. ¿Cuánto es eso? Serían 75 milivoltios. Bien, entonces con voltajes de entrada cercanos a los 75 milivoltios ya estaríamos en el borde de la saturación. ¿Sí? Inciso C. ¿Cuál es la potencia en la carga cuando se aproxima a saturación? Bueno, potencia no es más que voltaje por intensidad, ¿cierto? Entonces, en este caso, la potencia en la carga o potencia de salida sería el voltaje de salida por la intensidad de salida, ¿sí? Pero ambos en saturación. Hemos asumido que el voltaje de salida en saturación es VCC, ¿cierto? Pero no hemos calculado la corriente, entonces podríamos cambiar esta relación
reemplazando la intensidad por la ley de Ohm, que dice que intensidad es voltaje sobre resistencia. Entonces la expresión quedaría como voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Cierto? Entonces puedo hacer lo mismo aquí. Potencia en ese límite de saturación es voltaje de salida, VCC al cuadrado, ¿cierto? Sobre RL. Entonces sería 10 al cuadrado sobre 100, ¿no? Eso nos da un watt. Bien, entonces el valor máximo de potencia que podemos sacarle a este amplificador en la carga sería en watt. ¿No? Y eso obviamente se da cuando el amplificador ha llegado al límite de saturación. Eso era inciso C. C. Inciso D. ¿Qué más hemos encontrado en el anterior? A ver. Preguntas más había. Ya. Entonces pongamos con el valor obtenido en el inciso C. ¿Cuál sería la potencia si la señal tiene una frecuencia igual a la superior de corte. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que nuestro amplificador, como todo circuito electrónico, está limitado en frecuencia. Entonces, la ganancia en voltaje, así como la hemos calculado, la de potencia y la de corriente sufren el mismo efecto.
es válida para un rango de frecuencias, ¿sí? Hemos dicho que ese rango de frecuencias está limitado por dos frecuencias llamadas de corte. Una de corte inferior y una de corte superior. ¿Sí? Esas dos frecuencias se definen como aquellas que provocan que la potencia disminuya 3 decibeles. Entonces, más o menos la figura es esta. Bien, entonces estamos justamente ahí. Queremos saber cuál es la potencia si hemos alcanzado ese límite superior de frecuencia. Y todo lo que hay que hacer es calcular esto, ¿no? Quitarle 3 decibeles a la potencia. Estos 3 decibeles valen en ganancia en potencia, ¿no? El voltaje, vamos a ver. Cambia la figura. Ahora, 3 decibeles menos equivale a que la potencia ha caído exactamente a la mitad. ¿Sí? Menos 3 decibeles significa que la potencia está en la mitad de las frecuencias medias. ¿Ya? Entonces teníamos una potencia en frecuencias medias, ¿cierto? Y de ella debemos tomar la mitad. En el inciso C habíamos calculado que la potencia máxima, o sea, cuando está en el límite de saturación, era 1 watt, ¿cierto? Eso habíamos encontrado en el inciso C. La potencia alcanza su valor máximo cuando la entrada ha hecho que la salida esté en el límite de saturación, ¿cierto? Y esa potencia era 1 watt. Entonces, si la frecuencia sube hasta que se llega a la frecuencia superior de corte, en esa frecuencia la ganancia en potencia tiene que haber disminuido 3 decibeles, lo que significa que la potencia ha caído a la mitad, ¿cierto? Entonces la potencia en FH es 1/2 de la potencia en rangos medios, ¿sí? ¿Cierto? Y esto era 1 watt. Entonces nuestra potencia será medio watt, o si quieren 500 miliwatts. ¿Tienen alguna duda con esto? Creo que no, ingeniero.
A ver, ¿qué más había de problemas? Tal vez alguno de rectificador. Como el 3. Tiene un rectificador que sea de onda completa. De onda completa, queremos que a partir de la línea doméstica de la CRE produzca 15 voltios. Voltios sobre una carga de 80 ohmios. Aquí. Queremos entonces, inciso A. Encontrar la relación de espiras. ¿No? PNS. Pero vamos haciendo eso primero. Ingeniero, disculpe, no se ve lo que está explicando. Ah, ¿no se ve? ¿Qué no se ve? ¿Qué hice? Ah, no cambié de página, creo. Ahí está, ¿no? ¿Se ve ahora? Ahora sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ah, ok. Qué bien. Me moví. Ya. Entonces, el rectificador, decíamos, de onda completa, queremos que el voltaje de salida en directa, o sea, el valor medio del voltaje sea 15 voltios sobre una carga de 80 ohmios. Primero queremos la relación de espiras. ¿No? Como el rectificador no tiene filtro, entonces el voltaje de salida, eso lo teníamos en las formulitas, es M sobre pi, creo. Así era. M sobre pi. O 2 de M sobre pi, algo así. Me perdí con las formulitas. Ustedes las deben tener a mano. Para el rectificador de onda completa, M sobre
pi creo que es el de la media onda. El de onda completa es el doble, creo. ¿Sí? ¿Alguien encontró las fórmulas? No llego a escuchar qué me decía. Tengo aquí a la mano. ¿Encontraron las fórmulas? ¿Cómo les va? ¿Se puede o no se puede? Bueno. Esto, bueno, si no me acuerdo lo calculo, ¿no? Esto es integral de 0 pi 2 veces. Integral de seno es menos coseno. Y esto era sobre 2pi. 2pi. Coseno en 0 vale 1. Coseno de pi vale 1 también. Ahí. Entonces sí está bien. 2bm sobre pi. Ok. Entonces voy a borrar esto de aquí para que yo quiero.
Listo. Entonces, esto quiero que sea 15, ¿cierto? Y de ahí calculo B. Sería pi sobre 2 por 15. Ahora. $23.56. ¿Estoy bien? Bueno. Ya, entonces, esto estamos haciendo así. El transformador aquí se conecta a la línea de la CRE. Y el secundario puede ser puente o puede ser, ¿cierto? Puede ser un puente de diodos o pueden ser dos diodos con punto medio, es exactamente lo mismo. Si es el puente, aquí está la carga. ¿Cierto? Así, ¿no ves? Entonces, lo que yo quiero es la relación de espiras del primario versus el secundario. Esa relación, ¿cierto? Número de espiras del primario contra las del secundario es igual a la relación de voltajes. Pueden ser medios, RMS o lo que sea. Como tengo el valor pico del valor del voltaje del secundario, entonces también voy a usar pico en el primario. No, este es BM del primario, BM del secundario, es lo que yo he calculado aquí. Bien. El voltaje medio, o perdón, el voltaje pico en el primario es el que nos da la CRE, que hemos calculado como 311 voltios, ¿sí? El RMS es 220, de ahí sale que el pico es 311. Entonces tendría 311 sobre 23.56. ¿Cuánto es eso? $13.2, ¿sí? No tiene unidades, ¿no? Lo puedo escribir como fracción, que queda siempre mejor. Entonces puedo multiplicar por 10 y dividir entre 10. 132 a 10. ¿Cierto? A veces se pone así nada más. Inclusive podría simplificar esto, ¿no? La mitad de 132 es 66, ¿está bien? Sí.
Entonces puedo decir así, 66, así. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que cada 66 vueltas de alambre en el primario, debo hacer 5 vueltas en el secundario. ¿No? Esa es la idea. Entonces, con un transformador con esas características, voy a obtener a partir de la línea de la CRE 23.56 voltios de valor medio en la carga. ¿No? Rectificado a media onda. O perdón, a onda completa. ¿Ya? Ahora, podríamos hacer inciso B, creo que nos da para un poquito más. Calcular el filtro capacitivo para que el factor de rizo sea 15%. Ya, obviamente aquí necesito la formulita, ahí sí que necesito la formulita. ¿Encontraron las fórmulas? La formulita del factor de rizo. Factor de rizo de onda completa. Creo que es 1 sobre raíz de 2, 4F R C menos 1. Eso creo que es. Si no está bien, la verifico. Entonces, de aquí, conociendo que FR es 15%, despejo C. ¿Qué me queda para C? Uno sobre raíz de 2 FR más 1 todo sobre 4 FR. Creo que es así. Entonces aquí reemplazo, ¿no? El FR 15% sería 15 sobre 100, ¿no? 0,15. La frecuencia de línea de la CRE es 50 Hz. Y la resistencia RL, eso estaba en el problema, decía 80 ohms, ¿cierto? 80 ohms. Entonces esto por 80. A ver cuánto sale eso.
Me sale 0.000357. Eso está en faradios, ¿no? Entonces lo puedo llevar a microfaradios. Me quedarían 357 microfaradios. Bueno, entonces con ese valor de condensador obtendría un factor de rizo de 15%. Porque ya estamos sobre la hora. Bien, entonces continuaremos haciendo ejemplos el día miércoles. De cualquier manera vayan haciendo el práctico. Cualquier duda que aparezca me la pasan por WhatsApp en el grupo. Mejor es en el grupo, es todos de beneficio.